hacer eso. Bueno, no, estaba diciendo que el duelo por desaparición es uno de los duelos más difíciles de tramitar. Más bien yo voy a decir que nunca se tramita, mientras que no tengamos la posibilidad de acompañar eh, a, a que la persona tenga la certeza de que encontró a su ser querido. Muchas personas se quedan en la esperanza y es una esperanza que también puede ser a lo largo de la vida pues un poco dañina, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque eh, siempre esperando cuando abren una fosa. A mí me llama mucho la atención. Esta semana estuvo en Manizales, la semana pasada. Aquí tengo eh, la, Luz Janet Forero Martínez, directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Y ella, precisamente ella, parte de ellos estuvieron en Bogotá. Yo estuve en Bogotá en el lanzamiento de mi segundo libro y estaba el grupo allá con una serie de testimonios. A mí esto siempre me llama muchísimo la atención porque unos testimonios tremendos de fuertes con psicólogos forenses, con los médicos, con los antropólogos, ayudando a las familias, pues realmente la esperanza me llamó mucho la atención, la esperanza de acompañar a abrir una fosa. Eso es tremendo. Yo digo, qué profesionales y qué guapura la de las familias, porque es esperando a ver si encuentran un pedazo de billetera, un pedazo de camisa, un pedazo, algo que les permita tener la certeza de que su ser querido estuvo ahí. Y luego todo eso de cotejar el ADN, pues es que es un proceso largo de meses, donde las personas están en una angustia constante. Cerrar un duelo en esas condiciones no es fácil. Creo que muchos de los que estamos aquí que trabajamos duelo nos damos cuenta precisamente que esta no es una tarea fácil, ni para las familias ni para los que acompañamos, porque yo particularmente pienso algo, y es que no es fácil acompañar un duelo y no involucrarse en él. A mí eso no me parece fácil. ¿Y por qué no me parece fácil? Porque yo considero que el solo hecho de estar en la escucha permanente del dolor, en abrazarse uno con las familias, en estar involucrado en todas esas anécdotas de vida, pues hace que uno de alguna manera esté allí eh, tejiendo también una experiencia afectiva con ellos. O sea, no es fácil ni para ellos ni para los psicólogos. Hay una manera muy fuerte de entonces de escuchar cada esperanza de ellos y tocan la puerta en una Navidad. Como para ellos no hay una Navidad como para otras personas, porque siempre están con la esperanza. Y esos diálogos que van teniendo para mí, que es como una danza, ¿no? Entre la esperanza y el desconsuelo, entre la fe de volverlos a encontrar y ese silencio que hay a veces con las autoridades, porque si bien hoy tenemos la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y están tratando de tener al día los datos y toda la estadística, pues de verdad que yo he oído unos testimonios muy dolorosos de personas que van y van a las oficinas. Por ejemplo, tengo un testimonio de una señora y que las personas que estaban ahí decían, ay, ahí volvió esa señora tan maluca. Pues que esa señora está buscando su hijo. Es que uno no puede ser así con alguien. Es que uno tiene que conectar con el dolor y respetar el dolor. O sea, si a mi hijo me le pasa alguna cosa, yo creo que yo me voy a ir a una oficina de esa hasta que me ayuden. Entonces, ellos dicen que a veces hay mucha indiferencia del país con ellos. Y, y, y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer quienes trabajamos en estos asuntos es tener empatía y tener compasión. Si no tenemos empatía y compasión cuando alguien llega a pedir, por favor, que les ayudemos, pues difícilmente este país va a cambiar. Hablamos de muchas cosas, hablamos de cambio, hablamos de resignificación, hablamos de sensibilidad, pero eso es parte de lo que nosotros
tendríamos que tener constantemente con este tipo de situaciones, sobre todo esta. O sea, el duelo siempre es duro, pero un duelo sin certidumbres es muy complicado. Es un duelo de los más complicados. Ahora, que también hay otra cosa que me parece muy fuerte, y es que ellos a veces no piden ayuda a tiempo por el miedo a la amenaza, por sentir que siempre, que cualquier cosa que digan, hay muchos ojos mirando. Ellos creen, y es posible que sea así, que hay muchos ojos mirando, entonces si piden ayuda o si hacen alguna cosa, pues se sienten en amenaza constante. Entonces, son muchos duelos, porque si uno pierde la libertad porque se siente amenazado, es como un duelo. Si tiene que dejar su casa porque se siente amenazado, ese es otro duelo grande. Si tiene que dejar el trabajo por miedo a que lo que le hagan, otro duelo. Se tiene que separar de su familia, de sus amigos, y fuera de eso está buscando un ser querido desaparecido. Entonces, si uno hiciera esto como en un gran mandala, imaginémonos un mandala, y ponemos la palabra duelo por desaparición en la mitad, fíjense todas las aristas que le salen a este mandala de cómo está entonces eh, construido el duelo por desaparición. O sea, muchos duelos alrededor de la palabra desaparición y muchos duelos que uno tiene que saber entonces qué apoyo le da y el hambre, ¿no? Y está el hambre que del que no se habla en duelo mucho. Que a veces uno atiende con hambre. La gente viene y dice, yo estoy buscando el apoyo, pero llevo días sin comer, o no tengo para un bus, o me la he pasado gastando mi dinero de bus en bus y de fosa en fosa, buscando en las fosas a ver si encuentran algo. O sea, considero yo que es un duelo complejo. Y creo que nosotros como país tenemos también que hablar más de esto, porque como dijo la doctora Forero, es un duelo que ha ido subiendo, que ha ido aumentando, ¿no? Ha ido aumentando. No sé, pues, si hasta ahí haya como alguna pregunta y me devolví un poquito, pues, con respecto a lo que pasó. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o nos puede dejar el comentario en el chat para nosotros pues darle lectura y que la doctora Fanny también podamos hacer como ese ejercicio de retroalimentación que es tan importante en estos ejercicios. Es una oportunidad de oro la que estamos teniendo hoy, porque tal vez una de las personas que desde lo académico y desde la práctica conoce más los temas de duelo en nuestra comunidad, es la doctora Fanny. Entonces los invito a que vayamos escribiendo las preguntas o levantar la mano en el momento que nosotros la tengamos. A mí se me ocurre una, por ejemplo, doctora Fanny, cómo nosotros siendo funerarios, que nos hemos vuelto muy estudiosos de los temas de duelo porque queremos prepararnos para cumplir mejor nuestra función y nuestra misión, pudiéramos aportar también a procesos de duelo por desaparición, cuando nosotros no tenemos pues como ese contacto directo con la familia porque no ha ocurrido un fallecimiento, pero sí podemos saber de familias que estén en una situación pues de desaparición. Para mí fundamental los grupos de ayuda, porque desde las mismas entidades, desde las mismas funerarias, un grupo de ayuda, digamos, mensual, donde se invite a las familias de personas desaparecidas y ahí, como digo yo, se palabree el dolor y las emociones. O sea, poder palabrear y poder tener psicólogos que sepan de duelo y brindarles la ayuda. Esa para mí es una excelente ayuda. Así como se abre el espacio para hablar, este lunes vamos a hablar con viudas, o este lunes vamos a hablar, o este martes vamos a hablar de duelo perinatal, neonatal y gestacional. En fin, como decir, vamos a hablar de duelo por desaparición. Ahora, allí llegan otras personas. ¿Por qué llegan otras personas? Pues porque quieren aprender, porque quieren ayudar a sus amigos, porque quieren saber algo de bibliografía, en fin. Además hay películas, es decir, es que hay muchas formas de llegar y de ir atrayendo. Para mí,
la tarea de una funeraria en el proceso educativo y de sensibilización emocional es infinito. Es muy Ofreciendo, yes, andamos ofreciendo los servicios de la funeraria de la costa. Ya se encuentra finalizada. Doctora, aquí hay una pregunta. ¿Cuál sería la forma de abordar el duelo por desaparición? bueno, acompañar en el proceso emocional, porque realmente el duelo, les invito a que lean un libro de Pauline Voss que se llama La pérdida ambigua. Pauline Voss dice que el duelo, para hacer un cierre al duelo por desaparición, precisamente es tener la certidumbre del cuerpo. Mientras no haya la certidumbre del cuerpo, es muy trabajoso y por eso pienso que en nuestro país la unidad de búsqueda de desaparecidos, cuando coteja el ADN y dice, estos son los restos, ¿qué dicen los familiares? Ahora sí podemos comenzar a hacer el duelo de manera distinta. Esas frases que son absolutamente conmovedoras, que quizás una las oye o las ve en un noticiero de televisión y pasa de canal, pero por Dios, eso es una cosa, pero poderosa en un proceso de duelo y además de poderosa en como una mamá o un familiar lo dice, es como nos está diciendo que esta señora lleva 10 años buscando los restos y que ahora sí va a poder descansar en paz su ser querido de acuerdo a las creencias religiosas y ellos también van a poder hacer o las novenas o los alabados en fin, los rituales que cada uno a bien tenga de acuerdo al sitio donde viva en nuestro país. Esa es una, pero no obstante, hay unos rituales que se pueden hacer y todos, como dijo usted al principio, están muy ligados al trabajo del arte. Por ejemplo, nosotros tenemos una historia de tejedoras y tejedores que a propósito, ahí están las de Mampuján, que se ganaron el Premio Nacional de Paz en el año 2012, las tejedoras, y que qué hicieron ellos con mucho de todo su trabajo de duelo, hacer unos grandes tapices. En Bogotá hay uno en la Luis Ángel Arango, unos grandes tapices donde muchos tejen. Yo estoy hablando del de Bogotá, pero hay muchos donde ellos tejen y van mostrando la historia de lo que vivieron. Entonces, el hecho de tejer, el hecho de coser y de ir en la medida que cosen palabreando el dolor es algo que les permite rebajar un poco el agobio, rebajar, no hacer todo el proceso de duelo, porque yo lo puedo hacer a través de una obra de tejido, pero el proceso de duelo, como ya lo dije, se cierra cuando encuentran a su ser querido para poder hacer pues todos los rituales funerarios. Pero de alguna manera el poder hablar, el poder escribir, hacer las narrativas que también son supremamente importantes cuando estamos con una comunidad y podemos a través de un cuento, a través de una poesía, a través de la narrativa oral y luego pasarla toda a la escritura. En fin, hay unas maneras muy interesantes, hacer los rituales de murales de emociones que se hacen no solamente escribiendo, sino también dibujando grandes extensiones de papel y donde los niños también participan. Es decir, el poder sacar la emoción, el poder mirar que allí la escribió y la describió, porque no es solamente que la escriba, sino también que la describa. Son muchas maneras. Otras formas, como la han estado haciendo en algunas comunidades, son haciendo pequeños videos, lo están haciendo muchos los jóvenes, pequeños videos como de rituales de, um, de tener la memoria de ese ser querido a través de anécdotas. Entonces, la comunidad o la familia se une, habla de Y hay la harta gente, la verdad que hay harta gente. habla de lo que les ha pasado y entonces entre todos hacen una historia que a mí eso me parece muy interesante. Cada uno va narrando en qué va su proceso, en fin, lo que le significó la persona. Otra que me gusta mucho es haciendo acrósticos, ¿no? Todos sabemos que es un acróstico, te va a hacer un acróstico, pero recordemos que esas son solamente rituales para
expresar la emoción, el sentimiento. Porque ¿a qué nos invita un ritual? A que saquemos un poco el dolor, lo pongamos por fuera y lo compartamos con los otros para que los otros den reconocimiento a la pérdida y a la pena que está viviendo la persona en duelo. Entonces, el arte ahí se vuelve pues muy significativo, indudablemente. Entonces, es el dibujo, la pintura, la escritura, el tejido, el manejo con la arcilla, por ejemplo, que es tan poderosa. Si hay un material que es poderoso para hacer cosas, es el trabajo con arcilla. En fin, hay muchas formas, pero claro, todo esto tiene que tener una intencionalidad. Y yo no es como voy a contar aquí una anécdota de unos estudiantes que me dijeron, ay, vamos para tal parte, ¿qué llevamos? ¿Qué, ¿Qué llevamos? ¿Papel o qué? Y yo, pero ¿qué comunidad es? Porque no es que no es ir a hacer cualquier cosa. Si yo sé qué comunidad es, pues pienso en qué material es el que voy a llevar, porque todo esto no solamente tiene una intencionalidad, sino que esa intencionalidad tiene que ir ligada al proceso de duelo que están viviendo las personas. En este caso, al cómo trabaja desde las funerarias. Pues creo que las funerarias en este momento en el país, que llevan tantos años trabajando duelo, ya han ido tejiendo una gran urdimbre de experiencia que les permite salir a la comunidad a ayudar a otras personas en duelo, no solamente a quienes están viviendo el duelo y lo están viviendo en en una sala funeraria, sino a otras personas que tienen esos duelos, como dice Paulina de Vos, una pérdida ambigua, una pérdida suspendida y que es difícil de sanar o de llegar al otro lado, como si usamos la metáfora del túnel, que es pasar de un lado a otro y encontrar la luz. Eso, pues, no es nada fácil. Hacer entierros simbólicos que hacen las personas con estos rituales, el entierro simbólico que lo hacen después de 2 o 3 años de desaparición, enterrar algo del ser querido, una camisa, en fin, pero también es un ritual uh, que convoca a la familia, a los dolientes o a la comunidad y las convoca como una forma de que expresen emociones, sentimientos y que los demás uh, pues como que eh, hagan una red de apoyo a las personas que están viviendo el dolor. Los rituales, pues, son absolutamente poderosos. Se han ido acabando de una manera desafortunada. Hoy alguien se muere, por ejemplo, pues para hacer un paréntesis, y entre más ligero lo cremen y eso, y no hay reuniones en las funerarias, ni hay novenas. Una manera pues muy rápida de salirse del cuento, como dijo José, no, lo más ligero posible, pero es que así no es. Esa persona tiene una historia, tiene un nombre, tiene un apellido, tiene unos amigos, tiene una familia. El hecho que es curioso, unas familias se quieren deshacer rápido del cuerpo y otros lo quieren es encontrar. Habría que pensar qué es lo que nos está pasando, que nos da tanto susto ir a una funeraria o hacer los rituales o deshacernos de ellos más bien como para no vivir el dolor. Pero el dolor está ahí, el dolor está ahí. Entonces lo que hay que aprender es a cómo lo expresamos y cómo lo vivimos. O sea, voy a volver a decir, lo que está ligado a la expresión del arte es una magnífica herramienta para el proceso de duelo. Pero voy a decir, indudablemente, es algo que los que van a trabajar tendrían que saber cómo hacer, porque no es, le entrego un material y haga ahí lo que quiera, ¿cierto? Por otro lado, ahora hablé de la culpa y hablé de la culpa porque cuando las familias se van sintiendo un poquito mejor, uh, así no han encontrado el cuerpo, no lo han encontrado, pero se van sintiendo mejor, va apareciendo la culpa como un gran fantasma muy doloroso y un gran fantasma que pesa muchísimo porque es esa
esa emoción o ese sentimiento de pensar que cómo va a poder estar bien si su ser querido no está o no ha aparecido. Cuando hoy sabemos, creo que cada vez con más certeza, que al cuerpo y al cerebro hay que darle algunos descansos y que cuando una persona está en duelo y hace otras cosas distintas o por lo menos toma un poquito de distancia, eso le sirve para rebajar los niveles de estrés y de ansiedad en los que está viviendo precisamente por la situación de pérdida, de duelo, ya sea un duelo común y corriente o este tipo de duelo que es, pues digo común y corriente, pues que no estamos hablando de desaparición, o sea, un duelo por muerte, o un duelo, pues que los duelos no son solamente por muerte, por pérdida de la salud, por perder una parte del cuerpo, por una jubilación, por una separación, bueno, pero no tienen la connotación que tiene tan fuerte el duelo por desaparición. Entonces, ah, de Lina Ramírez, pero no alcanzo a leer bien. ¿Cómo Aquí salió un se, pedazo? aquí se la leemos, doctora. Eh, Dice, ¿cómo abordar el duelo en familiares de personas desaparecidas que no aceptan que están en un proceso de duelo por relacionar el duelo con la muerte? Porque, pues porque tenemos una creencia que el duelo es solamente por muerte, que el duelo no es por la pérdida. Entonces, cuando una persona ha perdido la salud, está en duelo, pero la gente piensa que es solamente por muerte. Ahora, yo creo que los familiares de las personas desaparecidas tienen todo el derecho a pensar que su ser querido no ha muerto, que a lo mejor le dieron escopolamina. Aquí no, solo que le dieron escopolamina está perdido. Eso es que está en un hospital o está perdida en un hospital o fue que se fue de rumba porque le pagaron la quincena. Bueno, o sea, al principio hay muchas explicaciones que dan un poquito de descanso y que rebajan el estrés, pero cuando esto ya van pasando los días, los meses, los años, pues conozco personas de 30 años que todavía van a buscar y tienen todo el derecho, ¿cierto? Entonces, y es explicarle, esto es un duelo porque hay una pérdida, hasta que no se sepa, pues hay que mirarlo como un duelo y pensar en la muerte, pues en un país con los niveles de violencia como los nuestros, que se han recrudecido además en los últimos años, pues no es tan fácil decir que está por allí en un hotel de no sé cuántas estrellas pasando el fin de semana, ¿cierto? Porque no es tan fácil quedarse ahí. Pues claro, todos tenemos que mantener esperanza y eso es la verdad, pero no es fácil, no es fácil, no es fácil. No es fácil para algunas personas entender que puede estar ahí danzando la muerte alrededor de la familia y alrededor de su ser querido desaparecido. Pues yo entiendo, yo digo, pues sí, tiene toda la razón. Y además liberar del dolor a una familia en duelo por desaparición, pues no es una tarea solamente del psicólogo, es que es muy trabajoso, pero sí se le pueden dar momentos de descanso, hacer trabajo con la familia, pues esa es la tarea, bueno, de los psicólogos o de los otros profesionales que trabajan en duelo, ¿no? Por ahí alguien preguntó algo de arte. Voy a tomar un poquito de agua. Sí, la pregunta que hacen de arte, pero creo que su merced ya la respondió con lo que nos ha estado exponiendo. Y es, ¿cree que el arte puede ayudar en este proceso de duelo por desaparición? Y luego pregunta también, ¿tiene bibliografía sobre cómo el arte ayuda en el proceso de... Bueno, así como bibliografía, hay un libro de mandalas, mandalas y duelo, para irlo pintando con los consultantes, que es un libro, ahí vienen ya los mandalas. Para mí lo ideal es hacer el mandala con el consultante, a que el consultante mismo a través de las herramientas, de los colores, en fin, lo haga, pero pues ya lo hay.
a mí me gusta mucho el trabajo de la narrativa también, el que el consultante escriba cuentos o escriba poemas. El trabajo escritural es muy hermoso. Aquí estoy mirando que hay una buena bibliografía que con mucho gusto se las puedo escribir ahora más tarde, pero sí hay mucho libro de arte que uno lo tiene que adecuar. O sea, el libro escrito como este libro para estos ejercicios de arte en un proceso de duelo. Por eso digo, hay que estudiar de arte para decir, bueno, este ejercicio yo lo puedo hacer con esta persona, hoy le puedo tener aquí témperas, mañana le puedo tener tizas o, bueno, algo que sea muy sencillo, porque digamos, hacer una obra en óleo, pues pues requiere tiempo y nosotros a veces contamos con la hora exacta de una consulta, al menos que sea en un trabajo de grupo de grupo de ayuda, que el trabajo de arte se vaya haciendo, digamos, se termine en unos 4 o 5 meses, que también es muy interesante. En Bogotá hubo hace un tiempo una escuela de arte que trabajaba con pacientes con enfermedades de transmisión sexual y había una cosa que me llamaba mucho la atención y que pues era curiosa porque a veces los pacientes morían, entonces los nuevos que llegaban eran los que terminaban la obra. Entonces había ahí un proceso relacional que a mí me gustó mucho porque ahí están estos y, bueno, yo lo termino. Había gente que lo terminaba o lo hacían entre 2 o 3 personas. También están los murales, ¿no? Cuando uno trabaja con grupos, hacer murales es un trabajo interesante porque pues es ponerse de acuerdo, qué temática que se pongan de acuerdo ellos. Ahí uno no se mete, porque pues los que están viviendo el dolor más fuerte son ellos, entonces que ellos sean los que escojan y qué materiales se van a utilizar para hacer eso. O un gran tapiz como el que hay allá en la Luis Ángel, y que lo tienen muchas personas que lo están haciendo, muchas comunidades y personas en Colombia a partir del bordado y el tejido. Eh, yo considero que muchas de las obras que nosotros tenemos de arte, muchas son para honrar la memoria. Y honrar la memoria se hace tanto con los vivos como con los muertos. Se honra la memoria de vivos con la esperanza de que aparezcan y también se honra la memoria de los muertos, como lo vemos en las esculturas o en algunas pinturas de nuestro país. En este caso, honrar la memoria es, es todo aquello que se pueda hacer con los dolientes para lograr que ellos hagan un trabajo de expresión emocional. Creo que los que fuimos al Congreso hace unos días nos dimos cuenta cómo se pueden hacer tantas cosas a través del arte. A mí particularmente me gusta mucho el trabajo de Doris Salcedo, que los que viven en Bogotá lo conocen supremamente bien, porque Doris Salcedo ha trabajado con las víctimas y las ha puesto a trabajar con ellas, como lo que hizo, bueno, ha hecho muchas cosas. Me gustaría que buscaran, además de una mujer que ha ganado premios en este país y en otros países de una manera muy significativa. Y todo lo que ella ha hecho a través del arte lo ha hecho hablando de duelo. Entonces, no solamente está lo que podemos hacer, sino los videos que podemos compartir con ellos para que ellos narren después de ver este video a usted qué siente, qué le genera, qué les lleva a pensar. Esa es otra manera de poner a las personas a palabrear el dolor, ¿cierto? Entonces, bueno, ella ha hecho muchos trabajos en homenaje a desaparecidos y a asesinados en nuestro país. Doris Salcedo, además las entrevistas con ella son unas entrevistas fascinantes. Es una mujer silenciosa
no obstante de ser silenciosa, cuando habla, a mí me parece que habla como si fuera un poema. Y eso también ayuda a darnos cuenta cómo una persona puede tejer desde su pensamiento, su emoción, su sentimiento, lo que hace con las manos y con la creatividad, eh, el dolor por un país como este, que tiene tanto sufrimiento, y cómo expresárselo y mostrárselo a los demás a través de las obras de arte. Mostrar esos videos nos ayuda a que la gente se dé cuenta que se puede crear y que se puede crear y que se puede crear de manera colectiva para poder poner el duelo en otra instancia donde otros también aprendan de él. A mí, para mí, precisamente, pues el arte es un puente maravilloso, pero también está la escritura. Yo creo que ahí se pueden hacer muchas cosas. Tenemos en nuestro país muchísimos libros sobre duelo, ¿no? Está Al otro lado del jardín, está el libro de Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre, está el libro de Héctor Abad Faciolins. Bueno, tenemos muchos libros que nos invitan a conocer también cómo a través del ejercicio escritural se pueden lograr tantas cosas. Ahora, lo importante es, no es que les digamos a las personas que van a ser escritores, no, de eso no se trata, ni que eso le quede hermoso, ni bien escrito, sino el que las personas puedan poner en palabras lo que están viviendo y viviendo. De eso se trata, ¿no? De eso se trata, por ejemplo, les voy a mostrar el libro que tengo aquí en este momento. Lo alcanzan a leer, Los que quedan. los que quedan, de Yolanda Ruiz Ceballos, que creo que muchos la conocemos, ¿sí? Ella trabajó en El Espectador, trabaja en El Espectador y trabajó en RCN, y bueno, entonces tiene aquí, bueno, hablando de desaparecidos, es un libro supremamente doloroso, muy doloroso de leer, porque son muchos testimonios, ¿cierto? Entonces, saber cómo esto, en vez de rebajar, ha aumentado es supremamente fuerte, es supremamente fuerte. O sea que yo no le, cuando es aquí el duelo por desaparición, y uno dice, no, pues entonces sí se puede hacer. No, precisamente es que no se puede hacer. Es que hay que acompañar en el dolor, pero que sea fácil hacerlo, no. Los entierros simbólicos ayudan, pero la gente siempre queda con la esperanza de que algún día aparezca. Además sabemos que hay gente que aparece después de 20 años. Entonces, ¿cómo perder la esperanza? No sé si hay alguna pregunta. Eh, a mí me llama la atención en el duelo por desaparición que hay algunos autores que hablan del dolor heredado. Y el dolor heredado o duelo heredado es que en esta familia no se encontró a la persona desaparecida, pero se oyó tanto, se fue tan testigo del dolor constante, que los hijos que estos tenían le pasan a los otros. Y estos siguen con la búsqueda, dolor heredado, un dolor que pasando casi de generación en generación, y al que hay que precisamente prestarle muchísima atención. Quizás no sea tan fuerte, o quizás es tan fuerte a partir del dolor que oyen de generaciones anteriores. Es eh, pensar en eso, uno diría, no, pero es que ya se murió la mamá, ¿ya qué? No, pero esa mamá le transmitió a su hija, y esa hija quedó con un deber muy real y simbólico de buscar a su ser querido, porque quizás se lo prometió a la mamá en el lecho de muerte. Entonces, real, sí, y simbólico, porque lo que le simboliza prometerle a alguien que va a seguir buscando. Eso quiere decir que el dolor perdura, y pues me parece algo que es muy agobiante, ¿cierto? Muy agobiante. Sofía tiene la mano levantada. Adelante, Sofía, con su pregunta.
Gracias, María del Pilar. Muy buenos días, doctora. Digamos, como dentro de toda la temática que ha venido abordando, yo quisiera saber desde su experiencia o desde, digamos, esas familias, cómo reciben, por ejemplo, todo el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo pues entiendo un poco que esto pues fue creado finalmente para poder satisfacer esos derechos de las víctimas, ¿cierto? Como en esa búsqueda de justicia, de reparación, de no repetición. ¿Cierto? Entonces, digamos, dentro de su proceso de elaboración del duelo, ¿cuál vendría siendo como ese impacto? ¿Sí? Ya sea de manera positiva, de manera difícil, recibir como tal toda esa narrativa de los victimarios frente a la situación de desaparición de sus seres queridos. Bueno, me preguntas como varias cosas. Yo creo que después de que se firma, creo no, estoy muy de acuerdo y segura de que cuando se firma lo del am, acuerdo de paz, el acuerdo de paz tenía muchas cosas para mí, particularmente en lo concerniente al duelo, maravillosas. Lo de la JEP y lo del lo que hay ahora de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, por ejemplo, eh, a veces pensar en los egos de las entidades, bueno, las entidades las manejan las personas. Creo que usted ha leído lo que ha estado pasando en la escombrera, que han encontrado otros restos, pero ni una entidad ni la otra le quiere dar el permiso, ni la una a la otra, ni la otra a la una, como digo yo, para decir y cotejar estos restos y entregárselo, el ADN y entregárselo a las familias. El hecho de que se encuentren, yo creo que es una de las partes más importantes del duelo. Pero cuando usted habla ya de lo que dicen de lo que oyen las víctimas con respecto a lo que les hicieron o cómo desaparecieron a sus seres queridos, pues es otra vez volver a vivir el duelo. No obstante, yo sí considero que los seres humanos, después de tanto agobio, tienen derecho a saber la verdad. Y saber la verdad, o como dicen algunos de ellos, la justicia, o por lo menos saber la verdad de cómo fue el final, a algunos puede que les ayude mucho. Otros no quieren saber nada, no quieren saber cómo ocurrió, algunos sí. Y yo siento que ese es un derecho que hay que respetárselo en el sentido de que es una decisión personal, no es una obligación, porque creo que eso puede ser supremamente doloroso. Cuando llaman y dicen, los encontramos o alguien va a decir dónde está de de las personas que tienen detenidas, eh, eso es muy agobiante y genera de alguna manera unos niveles de estrés y de ansiedad supremamente fuertes. Pero he conocido padres que dicen, eh, yo voy a ir porque es de los últimos gestos de amor que tengo con, con mi hijo o con mi hija desaparecida. El escuchar, el saber qué pasó, quizás a él le pueda descansar. A otras personas, pues puede que no, ¿cierto? Yo creo que no hay una manera como de, así como tajante, de decir eh, que eso es emocionalmente genera ciertas respuestas. Ahora, para algunas personas es empezar una nueva vida, entre comillas. Una nueva vida es que ya saben qué pasó, quién fue, ya lo tienen en la cárcel, eso es un descanso. Bueno, pero para otros no. Ahí como el duelo, así como el duelo en general no es algo que sea como una fórmula. Cuando alguien dice, estas son las etapas y se viven así, eso no es cierto. Cada persona es distinta, su duelo es particular, individual, es íntimo. Y es íntimo desde el sentido de que cada uno lo siente de una manera distinta. Por eso, trabajar duelo siempre es un aprendizaje, siempre. O sea, cada persona llega con un dolor de una manera. Y usted como
psicólogo que acompaña o terapeuta de un duelo, o como lo quieras llamar, pues tiene que tener un gran bagaje de lectura y ser un investigador o una investigadora para poder darse cuenta que ese ser humano usted no lo puede trabajar, como dice algunos autores, sino que se tiene que parar es desde el dolor del otro, porque ¿quién sabe más del dolor? El que lo está sintiendo, y puede que lo sienta de una manera que usted nunca lo haya visto siquiera en un libro. Entonces, entender eso me parece que es un paso grande para situarse, es de parte de la persona que está en precisamente viviendo la situación de duelo. Pero como le digo, para algunas personas es algo que les quita el agobio, para otros no. Precisamente en este libro eh, hay unos testimonios ahí que son bastante fuertes y, y pues no es nada fácil. Hay otro libro que se llama Perdonar lo imperdonable de Claudia Palacios, eh, porque pues quiero hablar del perdón aquí, porque a veces esa idea de ir a tener los rituales de perdón pues no son como tan fáciles, ¿no? Perdonar a quien eh, desapareció un hijo, la hija, su papá, su mamá, bueno, a su ser querido, pues no es una tarea que sea como si yo voy y digo que perdono y listo. Perdón, pues, primero no es una obligación y segundo es algo que requiere un autocuidado emocional bastante grande. Solo está en capacidad de perdonar quien ya no tiene emociones que le estén perturbando de una manera tan fuerte. Y eso en el duelo por desaparición no es algo tan fácil. No es algo tan fácil. No sé si le respondí o, o, o. Sí, sí, señora, muchísimas gracias. De hecho, pues claro, lo que usted dice es completamente válido, ¿no? O sea, cada persona desde su experiencia decide hasta qué punto quisiera o no recibir esa información. Y seguramente para algunos procesos sí vendría bien, como todo, el escuchar y el entender un poco qué fue lo que pasó realmente, y de pronto para otros ya no es necesario. O sea, digamos como que ahí sí ya depende de cada situación y de cada ser humano frente a eso. Y lo que la doctora aborda también del tema del perdón, pues siento que también es un punto clave en esa escucha al victimario, ¿no? Mm, sí, nada fácil. Ahora, ¿cómo se puede aparecer nuevas o más fuertes emociones? Porque podemos hablar de la culpa cuando alguien se siente un poquito mejor, pero ¿qué tal la venganza? ¿Qué tal la venganza? Es decir, es que aquí, hablando, si hiciéramos, bueno, a mí el ejercicio del mandala me gusta mucho, si nosotros hiciéramos un, un, un mandala solamente de emociones, de lo que genera después eso, o sea, de las que más perturban, porque inclusive el dolor no perturba tanto como la culpa o como la venganza o como los celos o como la rabia, ¿no? Entonces, entender eso, si ven, no es fácil el duelo así, el duelo no, porque se va volviendo cada vez más perturbador. Ahora, también tenemos que tener una cosa clara y es que hay duelos que van cambiando. Al principio es un duelo con estrés postraumático, todavía ahí ni siquiera ha empezado el duelo y se demora. Un estrés postraumático es una cosa tremenda porque la gente queda con pesadillas, queda con unos miedos inmensos, queda con desconfianza de todo el mundo. Bueno, de todo le pasa y además puede enfermar físicamente a cualquier doliente. O sea, cómo a través, digamos, de 10 años de búsqueda, ese duelo, usted, si investiga duelo, cómo va cambiando? Seguramente no permanece como al principio, pero el dolor sí está ahí, sí está ahí. Y puede que el dolor esté ahí acompañado de dolor y culpa. Y puede que el duelo esté ahí acompañado de dolor, culpa y deseos de venganza. Ahí cómo se va poniendo pues el mapa del duelo con o el mandala del duelo, si lo hace a través de un mandala, cómo se va poniendo más complejo
pero ni siquiera es para quien acompaña, es más duro para el que lo está sintiendo, porque ellos le van diciendo a uno, es que lo que siento ahora es que cuando salen por televisión me provoca hacer tal cosa, o cuando ven que sí, todo lo que pasa aquí que son gestos de justicia muy dolorosos para cualquier persona. Entonces, no es fácil comenzar la nueva vida en esas circunstancias. Por allá me alzó la mano. Sí, Jesús Emilio quiere hacer alguna pregunta. Adelante, Jesús Emilio. Tiene el micrófono apagado, Jesús. Y ahora sí, ¿ya? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Señor, Sí, María del Pilar, un abrazo muy cordial para ti, para la doctora que nos está atendiendo esta mañana y para todos los compañeros que están conectados. Soy Jesús Emilio Velázquez de la Unidad de Duelo de Tuluá, de la Funeraria San Martín de Tuluá. Una apreciación y una pregunta. Lo primero es que este tema de la impunidad en Colombia ha jugado un papel importantísimo frente a lo que decía la doctora, del deseo de venganza. Es que las personas que desaparecieron a mi hijo no tienen ninguna culpa según ellos, no han sido condenados, no están en la cárcel, etcétera, etcétera. Y eso creo incrementa un sentimiento de venganza hacia las personas que lo cometieron. Llámese guerrilla, paramilitares. Tuluá tuvo una época supremamente difícil a finales del siglo pasado, 1999, donde hubo una gran cantidad de desplazados por el tema de guerrilla y paramilitares, y la gente vive en una situación de zozobra y de espíritu de venganza frente a eso. La pregunta mía, doctora, es, ¿qué papel juega la espiritualidad frente a este tema del manejo de duelo por desaparición? pues la espiritualidad o la religión, pues porque pues como son como dos cosas distintas. Pues de pronto la parte del acercamiento a un ser superior, que en nuestro caso cristianos y católicos llamamos Dios, pues, o sea, ese acercarse a ese ser superior, ¿qué papel juega? Porque para el tema del duelo tradicional, pues, hay un elemento de esperanza, de que la persona resucita de acuerdo al criterio cristiano y católico, etcétera, etcétera. Pero para este caso de desaparición, ¿qué papel juega la espiritualidad ahí o el encuentro con ese ser superior? Pero antes de decir, estoy recordando algo que una persona me decía, es que como no pudimos enterrar bien a mi hijo no pudo llegar a Dios. Entonces, la gente también piensa que el hacer un, un funeral de acuerdo a las creencias religiosas le van a ayudar a sus seres queridos a estar al lado de Dios de una manera quizás más rápida, ¿cierto? Yo sí creo que las personas que tienen fe y esperanza y tienen una eh, formación y religiosa sólida desde la certidumbre, pues eso les puede ayudar indudablemente a hacer todo su proceso, desde los mismos rituales que las personas hacen a través de sus creencias. Colombia no solamente tiene los cristianos y los católicos, nosotros desde la antropología, Colombia es un país rico, muy rico en los rituales y en las creencias, y considero para mí que todos están eh, en el Dios que piensan, cómo es de importante tener la certeza del encuentro allá cuando en la otra vida. Eso para algunas personas tiene mucho poder y considero que nosotros duelo, bueno, yo por lo menos pienso que a mí es supremamente importante porque ayuda a rebajar el agobio del dolor y de la pérdida. Y, por ejemplo, que oran en familia, también les sirve muchísimo. Ya la creencia en el más allá, bueno, es que la mayoría de las culturas la tiene, ¿cierto? La antropología por eso es tan hermosa. La antropología en eso es tan hermosa porque nos muestra cómo pues, muchas culturas tienen la creencia
y considero que esa creencia genera mucha esperanza para los dolientes. Muy amable, doctora, muchas gracias. Aquí hay otra mano levantada, la de María Victoria Ríos. Hola, muy buenos días para todos. Doctora, mi pregunta yo la había puesto en el chat, que es, ¿el Estado presta algún tipo de protección a los profesionales que deseen ir a campo a trabajar con el duelo o se hacen acuerdos con los grupos que estén dentro de esta zona? Esto lo pregunto porque pues la construcción de este tipo de duelo parte de la violencia, ¿no? Y es un duelo que no se puede protocolar, o sea, o estandarizar, y como es importante ir a la persona como sujeto y no como objeto, ¿cierto? Habitar con ella, esto es algo más etnológico, pues es importante estar ahí con ellos y conocer sus entornos. Pero entonces, pienso que de pronto para muchas personas, si no hay una vía clara de cómo protegerse a sí mismas, ¿sí? Para ser empático, pero también cuidadoso, ¿cierto? ¿Qué son los corredores que hay puestos para esto? O, ¿O cuál es el puente que se puede construir a partir de esto? Gracias. Muy amable. Pues mire, mujer, los grupos como la unidad de búsqueda de desaparición, de búsqueda de personas desaparecidas, tienen grupo de psicólogos, antropólogos y médicos forenses. La JEP también los tiene y otros que también han trabajado mucho con desaparecidos es el Centro Nacional de Memoria Histórica, que hasta que lo tuvo el doctor Gonzalo Sánchez, pues escribieron además una cantidad de libros, lo de Putumayo, lo del Salado, lo de Trujillo, que está absolutamente bien documentado. ¿Yo por qué conozco? Porque resulta que Manizales, y es pues una cosa que es bastante, pues bastante triste, como tenemos una, una, una manera de ver la vida quizás no muy distinta, pero aquí la gente piensa que esta es una ciudad en la que se puede vivir y así lo dice. Manizales, una ciudad que es un muy buen vividero. Aquí llegan muchos desplazados por la violencia. Como llegan muchos desplazados por la violencia, esos son muchos de los testimonios que yo tengo y de familias que he podido acompañar. Entonces, los que están trabajando en este momento, y hay mucho escrito además, hay mucho escrito. Entonces, uno, los testimonios que uno tiene a partir de las consultas y otra, la bibliografía en Colombia que llevamos más o menos unos 10 años ya teniendo una recopilación bastante fuerte e inclusive de las estadísticas, con una cosa que a mí me parece muy tremenda, y es que a veces las estadísticas se vuelven algo muy frío, pero que nos permitan dimensionar esto, porque detrás de la estadística hay un nombre, un apellido, un ser humano, una familia, una historia, unos sueños, unos proyectos, bueno, unas pérdidas, ¿sí? Pero a mí es que lo he investigado más, no solamente por los consultantes que he tenido, sino por mis clases en la Universidad de Manizales. Y por eso pues tengo una buena bibliografía sobre todos estos asuntos. Pero considero que quien va a trabajar, ellos, no sé si conoce, hay unos psicólogos ahí supremamente, y las médicas, hay una médica, bueno, en este momento se me escapa el nombre, que son los que van con los antropólogos y las antropólogas a abrir las fosas comunes. Pues bueno, yo creo que eso no es para todo el mundo, me parece a mí, pero bueno, hay profesionales para todos. Ellos quizás no hacen el acompañamiento psicológico porque cuando abren la fosa, si ustedes han visto los videos, pues hay otro grupo ahí acompañando y haciendo los rituales. Han hecho un trabajo supremamente fuerte y ellos sí, muchos de ellos sí van protegidos, pero si tú te vas a ir a meter a la zona pues solo, pues seguramente que eso no va a poder ser tan fácil. Sola no, con el grupo sí. Gracias. No sé si ya
Apuntaste los nombres. Gonzalo Sánchez, bueno, es uno de los duros. Trabajó con un grupo de profesionales bastante grande. Tienen más o menos por ahí 14 o más libros sobre dando testimonio de todas las narrativas en Colombia acerca de estos asuntos. Muchas Bueno, gracias, entendido. bueno, señor. Entonces, mientras hay alguna otra pregunta, pues lo que quiero decir es que el dolor por desaparición forzada es un dolor permanente, es un dolor permanente. Sí que seguramente va cambiando en algunos ciclos, pero de todas maneras no es algo fácil. Pedir ayuda que es necesario, pues a veces no es fácil porque uno es algo que no se puede normalizar. En Colombia sale en el periódico tantos desaparecidos, pero es algo que nos habla de la estadística. Por eso dije, no hay sensibilizarnos con un asunto de estos tan fuerte, es darnos cuenta que el dolor está ahí y que Colombia, a pesar de, y yo no sé por qué, entre paréntesis, fuimos el país más feliz del mundo no sé cuántos años, pues seguramente por eso bebe tanto. No creo que seamos felices. Yo creo que lo que somos es que paliamos y ya con media botella de cualquier cosa ya la gente se pone contenta. Bueno, no creo que seamos tan felices y menos en un país como de tanto dolor. No podemos normalizarlo y menos pues reestructurar fácilmente de manera emocional, reestructurar, ayudar a reestructurar la vida de una familia en un proceso de estos, pues tampoco es como tan fácil para las personas. Porque además, como lo dije ahora, generalmente no se quedan en su sitio, en el sitio donde ocurrió la tragedia, sino que van buscando otros espacios para uno, protegerse, proteger a los que quedaron y empezar una nueva vida. Pero ¿cómo se empieza una nueva vida cuando la gente sale solamente con lo que tiene puesto? Cuando no tiene ningún arraigo en otros sitios, por ejemplo, lo que pasó en Montes de María, lo que ha pasado en Montería, lo que pasó en Bojayá, lo que pasó en Trujillo, pues no es algo, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar cómo será hoy no tener casa, no tener nada, no tener un sitio donde llegar. Es que son muchas pérdidas, no es solamente que se pierda o que le desaparezcan un ser querido, sino todo lo que cambia a nivel familiar, social, personal, emocional, afectivo, económico, laboral, son muchas pérdidas. Mapear el duelo por desaparición implica precisamente darse cuenta que está lleno de otras pérdidas que vuelven mucho más complejo el dolor. Entonces la vida no vuelve a ser la misma y pues les toca a generar otros aprendizajes con la mirada indiferente de una sociedad que a veces piensa que son personas que no deberían de estar por acá. Fíjense cómo a veces la gente sí, usa unos términos muy peyorativos cuando encuentra personas en una esquina, en un semáforo con un cartel y dicen somos de alguna parte del país, venimos desplazados y si usted habla con ellos, los dolores o las angustias o las pérdidas, todo lo que está unido y ligado a esta situación. O sea, además de tener que vivir con el equipaje emocional tan fuerte que es el del duelo, pues hay que cargar con la mirada indiferente de los otros. Y eso sucede en todas las ciudades. Volver a empezar sin una buena red de apoyo, pues no es como tan fácil, ¿cierto? Entonces, por eso hay que poner, pues ojalá, mucha atención y si en los sitios donde hay tanta violencia, pues generar unos espacios con unos días para poder hablar de esto y ayudarle a las familias que queden y que están atravesados por tanto dolor, que no pueden volver a sus sitios, a los sitios donde vivían, que tuvieron que dejar a tanta gente, que ya no tienen casa, la que fuera que tenían, que ya no pueden hacer realidad
sus sueños, en fin, que son muchas las pérdidas. La elaboración del duelo es en una incertidumbre continua, es una incertidumbre continua. No, no hay mucha... Bueno, la otra pregunta. Sí, María Carreño tiene la mano levantada. María. Muy No, buenos días, gracias doctora Bueno, por su información tan valiosa, Dios la bendiga. Quería preguntarle, me causó mucha curiosidad el tema del duelo heredado. De verdad que es un poquito complejo y me gustaría preguntarle cuál sería la conducta que se debe tomar como acompañamiento para esas personitas que ni siquiera conocieron a la persona que perdió, pero que quedan como marcadas por el dolor familiar. Entonces, podría estar hablando de sobrinos, nietos, de pronto que cuando la persona desapareció, pues estaba muy pequeña, no lo recuerdan o ni lo conocieron, pero saben que ese dolor se ha venido arrastrando por su abuela, por sus padres, por sus tíos. ¿Cómo podríamos de pronto ayudar a esa persona que no siga como con esa cadena de dolor? ¿Cuál sería la conducta que podríamos tomar? Muchas gracias, doctora. muy amable por su pregunta. Vea, yo creo que una de las... aquí el arte es fundamental. ¿Qué le gusta más a un niño y a un adolescente que el trabajo a través del arte? No es fácil que tú estés una hora en un consultorio, bueno, al menos que lo tengas, en fin, de acuerdo a cómo estén las condiciones, pero esos dolores heredados, además que le muestran la foto, que les dicen, mire, en fin, que le va llenando como de, de dolor y de desesperanzas. Hay muchas ahí asociadas al duelo. El duelo, dolor, desesperanza, desolación, espacios para escribir y describir lo que ellos sienten. Y fundamental, bueno, y que pinten, que dibujen, que hagan ciertas figuras con arcilla, pero una fundamental, hablar con la familia. Porque no es ocultar, los niños tarde o temprano se van a dar cuenta, pero no es ocultar la verdad, pero tampoco mantener el odio. Es que son dos cosas distintas. Le puedo decir, ¿y mi papá qué pasó con él o mi abuelo? No, pues tu abuelo, pues hace tiempo no sabemos de él y contarle la historia, pero no eh, mantenerla en el día a día como se puede mantener otra situación u otra experiencia dentro de la red familiar. O sea, porque si esto se va alimentando y se va cultivando, pues lo que hemos visto y leído en algunas de las entrevistas, ¿no? Esos dolores y esos duelos heredados que vienen acompañados del deseo de venganza. Para mí fundamental hablar con la familia y además, bueno, los psicólogos sabemos que no podemos por la ley del psicólogo atender niños sin haber hablado primero con la familia o con los adultos responsables. Y cuando sabemos que esto está sucediendo, pues hay que ayudar a la familia a que cambie las palabras, los diálogos familiares, inclusive los diálogos internos, porque es como enseñar, bueno, ¿qué se puede hacer? Pues hay que limitar el lenguaje, pero limitarlo, cambiarlo, limitarlo en el dolor, porque pues no es sano que un niño de 8 o de 7 años ya esté incubando un odio, unos deseos de venganza contra quien si ni siquiera se sabe, pero solamente porque ha oído que sus mayores siempre están hablando desde estas palabras. Considero, a mí me gusta mucho el trabajo de grupo y ahí a veces la gente dice, no, pero es que hablar de duelo nos van a poner a llorar. Habrá otra manera de encantar a la familia para que vaya, ¿no? Habrá otra manera, aunque se termine hablando de duelo, pero ponerle un título al encuentro, vamos a hablar de emociones o vamos a hablar de rituales. Y aunque es cierto, pues no es del todo cierto, pero hay que encantarlos a veces con un nombre al encuentro para que puedan ir y cómo en general hablar
de que no es bueno sembrar odio ni venganza en los corazones de nuestros niños. Ya el solo ver noticias los agobia, los estresa, los llena de ansiedad. Tampoco es ocultarle la realidad, pero a los niños hacerles este daño, a mí me parece que ese no es, eso no tiene nada que ver con un buen afecto, ¿no? Y con cuidarles su salud mental y emocional, porque eso es lo que al final vemos, el reflejo de todo lo que pasa en nuestro país, y es que la salud mental y emocional de las familias de desaparecidos es una salud absolutamente deteriorada. Recuerdo mucho el caso de una señora que no volvió a dormir, pero no volvió a dormir. Ella decía, si duermo 1 hora o 2 horas, no duermo, y hizo una cosa que, pues yo digo, yo no sé, esta mujer cómo no cae por ahí en la calle, como quedaron en una situación de pobreza, y ella cambió de ciudad, se vino a una ciudad cercana aquí a Manizales, entonces empezó a hacer tamales, y hacía muchos tamales, entonces los hacía como de 2 de la mañana a, bueno, muchos tamales, a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana ya cambiaba de oficio para ayudarle a 3 hijos que quedaron, el baño, el desayuno, bueno, todo eso. De eso ella vivía. Cuando ella habla conmigo, yo le digo y le explico que es necesario dormir bien, en fin, que buscara el apoyo médico, y cuando buscó el apoyo médico, el señor que la atendió, el médico que la atendió, no le quiso escuchar la historia, porque ella le quería contar que desde que desaparecieron a su esposo, ella no había vuelto a dormir bien, y el diagnóstico que le dio era que ella ya estaba entrando en la premenopausia y que por eso no dormía. Entonces le mandó cosas para asumir bien su menopausia. Esas maneras de invisibilizar, que son más frecuentes de las que uno cree, pues no van a ayudar a nadie, ¿no? Por ejemplo, cosas como esas, ¿cierto? Entonces, ayudar es como ayudar. Ayudar es ayudar bien. Ayudar es enseñar. Yo creo que de lo que más hacemos los psicólogos o quienes trabajamos este asunto es psicoeducación. Y en la psicoeducación hay que trabajar las emociones perturbadoras. Vuelvo y lo digo, la rabia, el miedo, la venganza, los celos, la culpa. Trabajarlas bien. Hay muy buena bibliografía para estudiar y para cómo ayudarles a ir sacando todos esos entramados emocionales que están tan enredados, tan anudados, y que no los dejan vivir bien, ¿no? Vivir bien. Muchas formas de violencia se viven en nuestro país, porque cuando uno atiende, por ejemplo, mujeres sí, mujeres, adolescentes, como además de la desaparición han tenido que vivir violencia sexual de una manera tan aterradora, que se suma de una manera muy dolorosa a todo lo que viven las víctimas. Y entonces ahí los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, en fin, ¿qué hacer ahí? Pues yo creo que cada uno hacemos de donde estamos, y ojalá hacerlo y hacerlo supremamente bien. Colegios y escuelas deberían de trabajar estos asuntos, enseñando, abriendo los ojos, motivando a la gente a que entienda el dolor de los demás, ¿no? Creo que esa es una muy buena tarea que nosotros podemos hacer, y no a veces minimizar e invisibilizar. Imagínense que en el grupo de desaparecidos dicen que entre 1970 y 2015 había 5.800 desapariciones cometidas. Si ustedes piensan 5.800 hasta el 2015, en Bogotá oía que había más de 7.000. Seguramente pueden ser las 7.000 o más del 2015 acá, aumentando. Imagínense por cada duelo de esos que haya 10 o 12 personas, ¿cuántas suman o multiplican en duelo?
¿Cuántas familias hay viviendo angustia? ¿Cuántas personas han dejado de dormir? ¿Cuántas personas están en ansiedad, en estrés, con imposibilidad de asumir bien un trabajo, añorando el regreso, con fe y esperanza porque vuelva a aparecer? Ahí yo siento que se vuelve como muy complejo. Los niños llegan a las escuelas o a los colegios a veces muy agresivos, los devuelven de los colegios o de las escuelas, que mire que no nos aguantamos ese chico, es que mire cómo es, pero cuando va ahí usted, corre el velo de lo que le estaba pasando y llega a la intimidad de un niño, de una niña adolescente, se da cuenta que tiene en ese equipaje emocional tantos dolores que no ha tenido quizás con quien hablarlos de manera distinta a la familia, que está lleno es de rabia con el mundo que le rodea. Algo que es muy frecuente y que lo vemos de manera diaria. No me aguanto ese muchacho, pero vaya y revise la historia que hay detrás. Niños y niñas sufrientes, niños y niñas que no pueden vivir su niñez ni su adolescencia. Mucho, mucho ahí que tiene que ver precisamente con los dolores que se han quedado o congelados o aumentados precisamente también por la familia. Bueno, no sé si hay alguien más con la mano levantada. Por aquí no veo. No, acá ya no tenemos otras manos levantadas, doctora, pero sí nos gustaría saber un poco cuál ha sido su trabajo o cómo llega usted a trabajar en el campo de funeraria y cuál considera pues que ha sido como ese aporte y el compromiso que nosotros desde nuestro sector, desde nuestro quehacer, porque quienes estamos aquí trabajando en temas funerarios, pues seguramente no lo hicimos porque nos preguntaron cuando éramos chiquitos, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Y yo estoy absolutamente segura que aquí nadie dijo, yo quiero dedicarme al tema funerario. La vida nos trajo, es un tema de vocación que logra como sacar lo mejor del ser humano en lo que tiene que ver con ese servicio, pues para el que muchos en la vida de pronto hemos sido llamados. Entonces ¿cómo ha sido ese aporte en la actividad funeraria? ¿Cómo podemos irlo impulsando? ¿Qué podemos hacer para seguir impactando nuestra sociedad? Y pues que al final nos cuente también que eso que nosotros hacemos necesita una formación también desde lo académico, desde la ciencia, desde las lecturas, desde la empatía con la misma sociedad a la que pertenecemos y que es lo que de pronto motivó a la especialización en duelo que está haciendo la Universidad de Manizales y que creo que yo seré la primera en inscribirme para esta segunda cohorte que es la que va a empezar. Bueno, no, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, yo me gradué de psicóloga hace muchos años, ya ni me acuerdo, pero lo que sí recuerdo es que más o menos desde 1990, por ahí en el 88, pero digamos que en el 90 ya comencé a estudiar mucho a Elizabeth Kubler-Ross, que para mí ha sido pues una mujer maravillosa en todo lo que le pude aprender. Indudablemente que después de ella muchos autores, bueno, han pasado por en los procesos de investigación y hace más o menos 20 años, como llevo tanto tiempo en la universidad, pues comenzamos la cátedra de duelo. Me acuerdo que no, ¿para qué va a hablar de duelo? Hay que hablar es de la vida, que el duelo, bueno, y yo bregando a seducir allá a la gente, bueno, hasta que comenzamos con la cátedra, que era, bueno, nos fue supremamente bien y después de la cátedra pasamos a construir lo de la especialización, que no fue algo tan fácil porque el ministerio la devolvió 2 veces porque le parecía que eso no era algo que se pudiera estudiar. Mejor dicho, tuvimos algunas dificultades. Ya cuando el ministerio la aprueba, pues ya tenemos la primera cohorte
fue presencial y virtual. Tuvimos 21 presenciales y como 14 virtuales de todo el país. Fue muy interesante, porque realmente escuchar a las personas de otras partes, pero muy lejanas, fue un aporte para nosotros también muy rico, porque también hay que decir que cuando uno enseña, pues es más aprendiendo que enseñando. Tenemos un grupo de profesionales, antropólogos, médicos, psicólogos, sociólogos, hay artistas y hay un escritor. ¿Por qué? Para trabajar las narrativas. La artista, pues que nos ayuda, o sea, hicimos algo que yo creo que ha sido muy bien calificado. Entonces, ha sido ese el proceso. Y yo, pues, trabajé mucho tiempo además con niños abandonados, que eso también es estar de duelo en duelo, también muchos desplazados ahí que nunca supieron qué pasó con sus seres queridos por desaparición. Pero yo renuncié en el 2012 allá y había estado hablando con el doctor Jorge Iván Ospina aquí en Manizales, y ahí entonces le pasé la propuesta y ahí desde ahí tenemos el Centro de Duelo Aurora en la ciudad de Manizales. Ahí vengo pues trabajando desde el 2012 y hemos formado, porque ahí hemos tenido grupos de ayuda mutua, tuvimos un grupo que se llamaba Tejer y Sanar, y la formación en duelo ha seguido, porque está en los grupos precisamente de Palabreando el Duelo, que son personas siempre en duelo, y recibimos también otros que quieran aprender. Entonces está lo académico, está el trabajo social, está la investigación que siempre la estamos haciendo, está lo escritural. Ahí bregamos pues a hacerle a lo académico, a la proyección, a la investigación y al apoyo continuo a las personas. Esa es la tarea que estamos haciendo desde ahí. ¿Y cómo nace, doctora, ya el proyecto de la especialización en duelo? Porque cuando terminamos la cátedra, porque bueno, las universidades cambian de acuerdo a las directivas, ¿cierto? Una directiva, una persona que dijo, no, pues ya llevamos muchos años en lo de duelo, pues cambiémoslo a una especialización, a ver cómo nos va. Pero pues como lo dije ahora, no fue una tarea como tan fácil, pero pues ya por lo menos tenemos la primera cohorte. Y bueno, porque yo creo que todavía, con todo respeto voy a decir esto, con todo respeto, todavía hay gente que cree que el duelo, hay duelos que se pueden vivir solos, pero duelo como este no es un duelo para vivir solo. O sea, los duelos necesitan apoyo y en un país de un nivel de violencia como el nuestro, se necesita personas que estén capacitadas académica y terapéuticamente para hacer el proceso de duelo. Por eso fue pues la idea de la formación, precisamente. Doctora, bueno, y sabemos que ya terminó la primera cohorte y que ahorita estamos en el proceso de inscripciones para la segunda cohorte de la especialización. Entonces, pues yo creo que podemos aprovechar este espacio para pues hacer la invitación a quienes quieran estudiar pues la especialización en duelo, porque, o sea, estamos absolutamente convencidos que el estudiar, el conocer, el tener la capacidad de investigar y teniendo nosotros pues como las personas con quienes interactuamos, lógicamente nos va a permitir hacer un mejor trabajo. Entonces, pues doctora, aquí estamos para que nos cuente un poco más, que recibamos todos pues la información y vamos a inscribirnos. Bueno, el trabajo académico lo estamos haciendo desde la Universidad de Manizales. No sé, pues la universidad lleva una gran trayectoria, más de 50 años. Tenemos el programa reacreditado de psicología y desde ahí, desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas, es donde tenemos el trabajo que estamos haciendo en la especialización. Yo te había entregado, cuando nos despedimos, unos plegables.
Yo creo que yo ahorita los puedo mandar los puedo escanear y mandárselos para que tengan toda la información. Claro que sí, si le parece, doctora, nos lo manda en digital y nos comprometemos a hacer pues la divulgación del programa y pues para que podamos como adelantar. Eh, pero sí pues cuando empieza, eh, no En sé, si haya pues como... en agosto empezamos, todavía tenemos un mes, porque Ah, perfecto. las empresas, o sea que hay muy buen tiempo. Muchísimas gracias. Lo Sí, que no, doctora. como estábamos en vacaciones hasta los profesores, pero yo puedo en el transcurso de la semana conseguir los datos de a cómo quedó la matrícula y entonces para dar pues todos los datos por aquí. Perfecto, claro que sí. Como siempre, pues sabe que estamos a disposición de usted, porque pues somos testigos de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, del protagonismo pues que ha tenido en los temas de duelo, en su trabajo dentro de la industria funeraria y pues es el primer programa de especialización que se tiene en el país y eso pues es gracias al liderazgo y a la persistencia para poderlo sacar, como también de esa burocracia que a veces no ve la importancia de lo que de verdad es importante. Y esto hace parte de ese propósito que desde la actividad funeraria tenemos de ser vistos como parte integral del sistema de salud en nuestro país. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, doctora Fanny. La verdad es que este fue un miércoles de remanso para recordar. Ojalá y tengamos otros más adelante con su presencia y pues para poder compartir también ese conocimiento. Muchísimas gracias y muchas gracias también pues a todas las personas que estuvieron aquí conectadas. Hasta el próximo miércoles donde vamos a tener también una visión de la certificación en las competencias laborales que tiene el SENA. El próximo miércoles estará con nosotros una persona pues del SENA, la encargada de certificar estas competencias y una de ellas es la de atención al doliente. Entonces, los esperamos el próximo miércoles, igual a las 9 de la mañana. Estaremos enviándoles la información con suficiente tiempo, porque siempre es importante tener la posibilidad de certificar lo que nosotros hacemos. Claro, Eso nos va llevando también a que el sector funerario vaya avanzando en ese propósito de la profesionalización. Entonces, claro. muchísimas gracias. Hay una persona ya con una pregunta. Eh, Doña Aura, Amparo Angulo de Tumaco, cuéntenos cuál es su pregunta, doña Aura. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, doña Aura. Nos Mi- alegra verla y Doctora, saludarla. quisiera hacer una preguntita o como una sugerencia que me recomienda. Tengo una clienta y ella acaba de pasar una calamidad, ya tiene 3 años y a ella se le ahogó una bebé de 1 año en manos de la mamá. Se fueron a una finca y allá en el río se le ahogó la bebé a ella y se fue con la abuelita y la mamá cuando ya se dio cuenta, se hizo todo el sepelio, todo, pero la señora, la mamá de la niña entró en crisis, como en alcohol, en salir, porque es joven, ha ido al psicólogo, pero el psicólogo hizo 2 terapias y en la segunda terapia la mandó al lugar donde fueron los hechos para que fuera y reconociera el lugar, porque ella no había ido desde
¿Ahí sí me escuchan? No, Señora, ahora sí, pero se le había ido al final, doña Aura. Sí, el internet, sí. Entonces, salió de allá, fue a conocer, pero salió peor de lo que estaba. Entonces, ellas no han tenido una conversación con la mamá sobre lo que pasó con la niña y está en una crisis. Entonces, nosotros desde nuestra unidad de duelo, en lo poco que hemos aprendido, gracias a Remanso, estamos trabajando acá y entonces empezamos ya a hacer el acercamiento de la joven. Ya hemos empezado a hacer una conversación, entonces sí me gustaría que me asesorara un poquito más, porque de lo poco que conozco, me pareció que no era adecuado en 2 sesiones ya mandarla al lugar donde pasaron los hechos sin tener como la asesoría de despedida. No sé, creo que no era acorde mandarla rápido y entró en crisis peor. Entonces, doctora, me gustaría que usted me abordara allí una explicación. bueno, pues es que hablar del trabajo de los otros, no es fácil, pero bueno, voy a decir lo siguiente. Uno es que en un... Está mal internet. ¿Sí me oye? ¿Me oye? Se le fue la voz. Doña Aura, ¿está escuchando? Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Bueno, que cuando ocurren tragedias, las personas quedan en algo que se llama, la mayoría de las veces, estrés postraumático. En estrés postraumático, la persona no tiene un nivel de conciencia de la realidad. Uno, eso lo debe tener en cuenta el profesional, pues es que es muy maluco uno ponerse como a hablar de lo que hagan o no hagan los otros profesionales. Lo otro es que se puede, no sé cuál era la intencionalidad de mandarla ya y de mandarla sola, porque pues la idea es que sea el psicólogo el que acompañe a hacer un ritual, pero ni siquiera es el tiempo para hacerlo. Eso es lo segundo. Lo tercero es que duelo y licor son una bomba atómica, porque en duelos está en ansiedad y en estrés. Y cuando se toma, pues el sistema nervioso central, pues también se puede enloquecer, entonces se empeora la situación. O sea, mejor dicho, todo es inadecuado. Todo es inadecuado. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Uno es hablarle claramente acerca de lo del licor. Dos, la manera de honrar a un ser querido, pues a lo mejor ella está usando el licor como un recurso de afrontamiento, pero es absolutamente inadecuado. Es inadecuado. Por eso yo decía ahora que uno termina haciendo, o termina no, o comienza, debe comenzar por hacer psicoeducación en duelo. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? No se puede beber, no se puede beber, hay que comenzar a hacer ejercicio, hay que tomar, tareas de autocuidado, hacer ejercicio, tratar de alimentarse bien, comer fruta, tener una red de apoyo adecuada, no que diga, vea, sí, vea, eso le pasó por dejar ir, no, una red de apoyo. Lo ideal en duelo es que sepa escuchar, que sean silenciosos, que no juzguen, porque la red de apoyo le dice, vea, es que usted es muy mala madre, ¿cómo dejó ir la niña por allá? Bueno, en fin, esas cosas no. La red de apoyo es una red de apoyo que acompaña, que acoge, que protege, que escucha, que escucha, que escucha de manera empática y compasiva. Habrá que hablar también con la red de apoyo, porque quizás ella, como usted dice, en su juventud, pues está pensando que el duelo se vive de esa manera. Lo otro, le recomiendo un libro, ahorita si quieres se lo mando a la doctora María del Pilar, que es un libro clásico de duelo muy bueno, que se llama Déjalos ir con amor, de Nancy O'Connor, y pues dele una leída, que ahí hay todo tipo de duelos y le puede dar muchas formas de ayudarla. Pero una fundamental es que ella llore, se queje y hable. Ahí escucharla. No ponerle la palabra culpa ni la palabra, sí, sobre todo la culpa. Y de una manera muy contundente decirle que licor y duelo no pueden ir juntos. Mejor dicho, se está haciendo un daño tremendo. Ahora,
Si es una persona que tiene la posibilidad de escribir, usted le genera un espacio para que escriba, le tiene unas hojitas de colores, en fin, ahí poquito a poco. Esto no es de un día para otro. Este es un duelo que puede tomarse pues varias sesiones y que usted, si puede, pues le haga una muy buena ayuda, una muy buena ayuda. Muchas gracias, Dios les pague. Ya le mando el libro. Listo, doctora. Muchas gracias. De pronto también aquí aprovecho para contarles un poquito la historia de doña Aura Amparo Angulo. Ella es nuestra funeraria en Tumaco. También ha asistido pues a todos los congresos de duelo. El único en el que no estuvo fue el de hace 2 semanas. Y ella ha ido aprendiendo y se ha ido también soportando, apoyando en profesionales de psicología y profesionales pues en temas de duelo para hacer un trabajo bien bonito en su comunidad. De hecho, este trabajo que ha podido mostrar y que ha sido pues multiplicador y que tiene cifras, ha tenido reconocimientos pues con premios y como decir, mire, en una comunidad de pronto tan alejada y con unas particularidades como es la del Pacífico colombiano, como la de Tumaco, hay alguien que se ha preocupado por contribuir a la salud mental de sus comunidades y es la señora de la funeraria. Entonces también es un reconocimiento que le hacemos ahorita a doña Aura porque vale la pena. Y bueno, ya tal vez la última pregunta de María Victoria Ríos o la última intervención para ya dar cierre a nuestro miércoles de hoy. Adelante, María Victoria. Bueno, yo soy estudiante de la Universidad Católica de Oriente en Teología. Nosotros para este intersemestral estamos viendo acompañamiento espiritual, el discernimiento como escucha sagrada, y se van a abrir las clases sincrónicas para todas las personas, público general, ¿sí? O sea que todos los que quieran participar pueden participar. Le puedo mandar como la información cuando tengamos establecidos cuándo van a ser los encuentros. La línea de nosotros pues es teológica, o sea que lo que se habla es de las escuelas de acompañamiento desde la espiritualidad cristiana, acompañamiento bíblico, discernimiento del espíritu, las líneas jesuitas y de San Ignacio de Loyola, la oración como escucha sagrada y las etapas del discernimiento, pero según el sínodo. Entonces, pues de pronto a veces hay muchas preguntas que tienen que ver con la fe, con Dios, con la religión, y pienso que en ese, pues nosotros, o sea, la universidad no ha tenido históricamente este curso, sino que yo me empecé a interesar por el duelo, entonces empecé a consultar con las coordinaciones y, y me vinculé también a la Universidad Javeriana, entonces pues ellos ya están abriendo este espacio para el duelo desde lo que tiene que ver con discernimiento espiritual y pues bueno, ahí también se puede abrir un camino para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, María Victoria. Bueno, y muchísimas gracias, doctora Fanny, muchas gracias a todos ustedes. Un espacio de 2 horas súper enriquecedor. Bendiciones para todos y nos volvemos a ver el próximo miércoles. Bueno, un abrazo fraterno para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas también. Muchas gracias a todos. Un abrazo, que Dios los bendiga. Gracias, doctora, por su información tan valiosa. Dios la bendiga. Bueno, cuídense mucho. Dios los bendiga. Mil gracias, muy amable. Muy bonita la conferencia.